Buenos días, iglesia, Dios los bendiga a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a disponer el corazón para exaltar al Señor. Qué bueno que estamos una vez más reunidos para adorarle, para exaltarle. Él ha sido bueno, por eso le cantamos con alegría en nuestro corazón. Decimos: fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Tu nombre en alto está, tu majestad muy alto está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó, estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad muy alto está. Tu amor por mí por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Somos felices. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Seguimos a Cristo, a la roca de nuestra salvación. Soy feliz, somos felices, porque Él vive en mí. puedo danzar, Celebramos. celebrar. Soy feliz, Él vive en mí. Puedo danzar y celebrar. Aleluya. Decimos: soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo. Me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo. Él vive en mí, no vuelvo atrás. En Él estamos completos. Nuestra seguridad, Señor, está en ti. Proviene de ti. En ti estamos seguros. Oh, gracias, Señor. Él vive en nosotros. Y hay gozo en nuestro corazón y en nuestra vida por la salvación que Jesús ha traído a nuestra vida. Gloria a Dios. Bendiciones, iglesia, vamos a exaltar el nombre del Señor porque su misericordia es para siempre. Bueno es, 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 bueno misericordia es para
misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Mi Dios es bueno, su misericordia es para siempre. Él es bueno, 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 Él es Señor, te adoramos por la libertad que nos has dado para adorarte. Transfórmanos, transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Dile a Él esta mañana: transfórmame, transforma lo que soy. Desesperado estoy, hambriento de tu amor. Solo de ti, Jesús, de ti yo quiero más. Mi vida es un altar, ven y toma tu lugar en mi corazón, Señor. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Dilo, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Anhela la presencia de Dios en tu vida. Anhélalo con todo tu ser. Tú eres a quien necesitamos, Señor. Oh, Santo, tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste,
danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Ese fuego, Señor, mantendrá encendido. Te anhelamos a ti, Señor. Gracias por permitirnos adorarte, Señor. Oh. Dios los bendiga. Un saludo para todos. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra, que es el alimento espiritual para nuestras almas. Padre, gracias por tu palabra. Alimenta el alma, nos nutre, nos fortalece, nos instruye, nos advierte, nos alienta también. Permite que en este día tu palabra haga la obra para la cual tú la has enviado. Bendice a todo tu pueblo que escucha y que tu nombre sea glorificado a través de esta exposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero compartirles hoy acerca de un evento extraordinario en la vida del Señor, como lo fueron todos, especialmente cuando Él anduvo sobre el mar. De manera que el tema es el mismo título que aparece en las Biblias. Jesús camina sobre el mar. Y quiero leer en Mateo capítulo 14, versículo 23 al 33. Utilizaré la Nueva Traducción Viviente. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. ¡Sálvame, Señor!, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «Tienes poca fe», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?» Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad, eres el Hijo de Dios», exclamaron. Amén. Vamos a ver varias cosas que aprendemos de este pasaje. La primera que quiero resaltar en esta ocasión es que la comunión con el Padre era la fuente de fortaleza de Jesús. En el versículo 23 dice que Él se fue a orar a solas, a buscar la presencia de su Padre.
después de un día de arduo trabajo. Cuando ya uno quiere descansar, acostarse, ver televisión un rato y esas cosas. Pero Jesús venció todo eso y se fue a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando buscamos la presencia de Dios, nos fortalece, incluso físicamente, emocionalmente, en todo sentido. De modo que la comunión con Dios sigue siendo una fuente de fortaleza para todos nosotros hoy. Lo primero que yo quiero resaltar en este relato, la búsqueda de Dios por parte de Jesús. Cuando no buscamos la presencia de Dios, cuando no buscamos esa comunión con Dios, entonces nos vamos a mantener muy débiles, miedosos, espiritualmente hablando. No hay que permitir que la pereza ni las demás actividades desplacen esta principal obra que nosotros debemos practicar, que es buscar la presencia de Dios, ocuparnos en Él. En segundo lugar, vemos la intencionalidad de Jesús para ponernos a prueba. El versículo 22 que no leímos, pero que lo voy a leer a continuación, dice lo siguiente. Inmediatamente después, Jesús insistió que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras Él enviaba a la gente a casa. Aquí está la intencionalidad. Él insistió. El verbo griego indica que fue con mucha insistencia precisamente que le dijo, súbanse a la barca y crucen. Porque Él tenía una intención con eso. Los iba a dejar solos por un tiempo, mientras Él se iba a orar. Pero Él seguía en control de toda la situación. A veces el Señor nos permite atravesar por ciertas circunstancias, incluso difíciles, pero cada vez que Dios nos permite pasar por ciertas circunstancias, un propósito tiene Dios con ello. Y ese propósito siempre apunta hacia nuestro perfeccionamiento, hacia nuestro crecimiento. El Señor advirtió de ello en Mateo capítulo 7. Lo último que Él dijo de ese gran sermón llamado el Sermón de la Montaña fue cuando hizo una comparación del hombre prudente y el insensato, hablando de los cimientos que cada uno echó. Y entonces el Señor advirtió que al final los ríos, las lluvias y los vientos darían contra esa casa para probar la calidad del fundamento. Eso nos indica entonces que las pruebas, pudiéramos decir y afirmarlo, son necesarias en nuestras vidas. Y son necesarias precisamente para eso, para probar, por eso se llaman pruebas, para probar nuestra fe. En 1 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 7, dice la Biblia de la siguiente manera: a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea, escuche bien, necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra. Para eso es que se prueba. El día que Jesucristo se revele, el oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Las pruebas ponen al descubierto varias cosas. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto lo obedecemos? ¿Cuán fiel le somos a Él? ¿Y cuánto estamos dispuestos a sacrificar por el Señor? Para eso son las pruebas. Y al final de esas pruebas, todo puede resultar en alabanza, gloria y honra, como dice aquí, o puede resultar en una gran frustración. En tercer lugar, el Señor nos muestra su dominio absoluto en toda situación cuando Él camina sobre el mar. Esta es una demostración de poder absoluto y de dominio. Lo que Jesús hizo cuando caminó por encima de ese mar agitado. En primer lugar, eso indica que Él domina todas las fuerzas naturales, porque Él creó todo lo que existe
y pueda existir. En el Salmo 146, versos 5 al 6, dice así: pero felices son los que tienen como ayudador al Dios de Israel, los que han puesto su esperanza en el Señor su Dios. Y mira lo que dice a continuación: Él hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él cumple todas sus promesas para siempre. Felices los que creemos en ese Dios que lo hizo todo, que lo creó todo, como dice el primer verso de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el Salmo 89, verso 9, también dice lo siguiente, con relación al mismo tema: tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Por eso Cristo caminó sobre el mar, porque Él tiene dominio sobre el mar, porque Él creó el mar, es su creador, Él lo domina. Los discípulos exclamaron frente a una de esas demostraciones de poder en días anteriores. Está consignado en Marcos capítulo 4, verso 41. Cuando Él calmó aquel viento, aquella tempestad en el mar también, Él iba en la barca ese día. Cuando Él se despertó en medio de esa tormenta, los discípulos estaban asustados y con una sola palabra le dijo al mar: calla, enmudece. Si a mí me ven diciéndole eso al mar, dirán que estoy loco, ¿verdad? Pero como lo hizo Jesús, y de inmediato el mar se calmó y los discípulos exclamaban: ¿quién es este hombre que aún el mar y el viento le obedecen? ¿Quién es ese hombre? El Hijo de Dios, el Hijo poderoso de Dios. Y en el Salmo 135, versos 6 al 7, dice la palabra del Señor: el Señor hace todo lo que Él quiere, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos profundos. Desde lo más remoto de la tierra, hace que las nubes se levanten, envía los relámpagos. En medio de los relámpagos una vez se le da miedo, ¿no? Y en medio del trueno, ese sonido tan impresionante. Pero dice un salmo: truena en los cielos Jehová. De manera que Él está en control de los truenos, está en control de los relámpagos, de los rayos, de las ondas, del mar. Dice: envía los relámpagos que acompañan la lluvia. Y escuche esto: y abre la puerta para que salgan los vientos. Él controla el viento también. Y el viento es el que hace que el mar comience a agitarse. Él tiene poder sobre el viento y tiene poder sobre el mar. Pero también esto nos indica algo. No solo el Señor domina sobre la creación natural, sino que también domina en lo que ello representa. Por ejemplo, en la simbología bíblica, el mar representa las naciones. Y el Señor tiene control no solamente sobre el mar de agua, sino que tiene también control sobre las naciones, ¿verdad? El Señor tiene control también entonces sobre las fuerzas naturales que son representadas de alguna manera en esas fuerzas naturales. En Efesios capítulo 1, verso 20 al 23, dice en la traducción del lenguaje actual lo siguiente: Dios resucitó a Cristo, gran realidad, y le dio un lugar en el cielo a la derecha de su trono, donde Él está hoy reinando. Con ese mismo poder con el cual Dios resucitó a Cristo, Dios le dio a Cristo, escuche, dominio sobre todos los espíritus. Dominio sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad y sobre todo lo que existe en este mundo y en el nuevo mundo que vendrá. Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. ¿Quién es el jefe verdadero de la iglesia? No es un hombre de carne y hueso, no es un pastor, no es un sacerdote. Es Cristo,
¿Pero cuál Cristo? El Cristo resucitado, que está sentado hoy a la diestra de Dios y a quien Dios el Padre, dice la palabra aquí, le dio dominio sobre todos los reinos espirituales y materiales. De modo que nuestra absoluta tranquilidad depende de creer en esa verdad. ¿Cuál es el Cristo que usted tiene? ¿Un Cristo que usted se inventó? ¿Un Cristo que usted concibe en su mente? ¿O el Cristo de la Biblia? El Cristo que tiene toda la autoridad. ¿O es un Cristo de papel? ¿O es un Cristo de madera? ¿O es un Cristo de yeso? El Cristo que usted, si usted tiene ese Cristo, pobre de usted, es digno de misericordia. Pero si el Cristo que usted tiene, el Cristo en que usted ha creído, es el Cristo resucitado, el que está sentado a la diestra de Dios y el que tiene el dominio sobre la naturaleza y sobre los poderes espirituales sin excepción, entonces eso nos debe dar tranquilidad, nos debe dar paz en toda circunstancia. De otra manera, estaríamos bajo la esclavitud del miedo y de la angustia. La presencia del Señor debe cambiar el miedo en ánimo. Precisamente cuando ellos estaban en medio de esa tormenta del mar de Galilea, ese lago tiene unos 10 kilómetros y medio de ancho. Y parece ser que por lo que habían remado, ya habían remado como unos 6 kilómetros, estaban prácticamente en la mitad del lago en la noche. En esa época no existía la luz eléctrica. De manera que una noche, en medio de una tormenta, en medio de un mar de esos, está totalmente oscuro y es tenebroso. Pero en el versículo 27 dice que cuando ellos vieron a Jesús, gritaron, pensaron que era un fantasma. Imagínese usted a las 3 de la mañana, en medio de una tormenta, en medio de un mar de agua de esos, ver que alguien viene caminando, es que ni siquiera hoy con toda la tecnología, ¿cierto? Viene caminando, ellos se asustaron, se llenaron de pavor, es un fantasma. Pero entonces el Señor les dijo lo siguiente: no tengan miedo. Hay algo que Dios siempre quiere quitarnos, es el miedo. Si algo Dios nos quiere quitar, es el miedo. Y Él les dice, no tengan miedo. Les dice, tengan ánimo. Debemos cambiar el miedo por el ánimo. ¿Y cómo podemos cambiar el miedo por el ánimo? Con la presencia de Él. Porque Él dice, no tengan miedo, tengan ánimo. Yo estoy aquí. Entonces, cuando el Señor aparece, el miedo debe cambiarse absolutamente en ánimo. Oh, ya vemos a Cristo, ya vemos a Jesús. Él está en medio de nosotros. Ahora, hoy no lo podemos ver como lo vieron los discípulos, pero lo vemos con los ojos de la fe. Lo vemos creyendo que Él dice, siempre estaré contigo, siempre te ayudaré, nunca te desampararé, te voy a acompañar hasta el fin del mundo, como le dice en el Evangelio de Mateo, en el último versículo del capítulo 28. De manera que la presencia del Señor debe cambiar el miedo en ánimo. Ahora, si bien es cierto que por su omnipresencia Dios está en todas partes, ¿por qué no lo percibimos con nosotros? ¿Por qué no podemos percibir esa presencia con nosotros? Precisamente, ¿sabe por qué? Porque no lo buscamos. Cuando uno busca a Dios, comienza a percibir en su propio espíritu esa presencia. ¿Y cómo lo hago? Porque comienzo a sentir paz. Y es la paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento humano, que en medio de las amenazas, de la dificultad, de las malas noticias, del tremendismo y de todo lo que pasa, yo estoy tranquilo. ¿Por qué? ¿Porque yo puedo dominarlo todo? No, porque Cristo lo puede dominar todo y Él está conmigo. Su presencia me produce paz en mi mente, en mi espíritu, me da tranquilidad. Percibo esa presencia. ¿Por qué? Porque lo busco. ¿Y cada cuánto lo busco? Debo hacerlo todos los días, como hacía Jesús. A veces se iba unas horas en la noche a buscar al Padre y otras veces pasaba toda la noche, pero todos los días Jesús buscaba al Padre y esa búsqueda de Dios lo llevaba a tener una comunión íntima con Dios y esa comunión íntima con Dios se convertía en su fuente de poder. Hoy es lo mismo. Si yo busco la presencia de Dios,
esa búsqueda me lleva a una comunión íntima. Y esa comunión íntima con el Padre se convierte en una fuente de poder, o como dicen hoy, de energía positiva. En una fuente de poder. Y Jesús, en la medida que le buscamos, Él quiere enseñarnos a caminar sobre el mar. Así como un padre enseña a un niño pequeñito de 1 año a caminar, lo lleva de la mano. Y él comienza a dar un pasito y otro pasito. Y luego lo suelta y cuando se va a caer lo coge de nuevo. Pero le enseña a caminar, porque cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, en medio de esa tormenta a las 3 de la mañana, si eres tú, entonces ordena que yo también vaya a caminar sobre el mar. Y Jesús no le dijo, ay no, Pedro, porque se puede ahogar. Él dijo, ven, hazlo ya, ven. Y Pedro sale por un costado de la barca y comienza a caminar sobre el mar, porque Jesús estaba ahí. Si Jesús no hubiese estado ahí, Pedro no sale a caminar sobre el mar. ¡Qué locura! Pero como Jesús estaba ahí, entonces Pedro comienza a caminar sobre el mar. ¡Qué emocionante! Yo me imagino a todos los discípulos asombrados, estupefactos, viendo esa escena que su compañero salía y comenzaba a caminar sobre el mar. Nunca habían visto una cosa así. Pero ocurrió algo. Cuando Pedro comienza a caminar sobre el mar, entonces las olas continuaban, solo que Jesús estaba sobre las olas. Pero cuando él ve que esas olas están muy grandes, entonces Pedro desvía la mirada de Jesús y mira el tamaño de las olas. Centró su mirada en el problema. Centró su mirada en aquello que era la circunstancia difícil en ese momento. ¿Qué significa? Que cuando centramos nuestra mirada, nuestra atención en las dificultades, en los problemas, en las amenazas, en la enfermedad, comenzamos a hundirnos en ese mar de desesperación, comenzamos a hundirnos en la duda, comenzamos a ahogarnos en el miedo. ¿Cómo están algunos hoy? Algunos están hoy pensando más en la pandemia. Y todos los días miran cuántos muertos, cuántos contagiados. Y están obsesionados con la pandemia. ¿Dónde comenzó? ¿Se originó de manera artificial? ¿Fue de verdad a través de un animal? Y entonces viven investigando todavía eso y no pueden dormir porque esa pandemia los tiene obsesionados. Otros están ya soñando con la bestia y están diciendo la bestia va a aparecer y entonces nos van a vacunar con el chip. Eso no es cierto. Yo conozco los chips que hizo Motorola, la marca Motorola hace un tiempo. Tienen el tamaño de un grano de arroz. Usted los puede ver, si le van a aplicar una vacuna, usted puede ver el chip, si le van a meter un chip. Yo no estoy asustado con eso. No debemos asustarnos con las olas del mar. Otros están asustados con la economía. ¿Cuándo se va a recuperar la economía? Otros están hablando de un nuevo orden mundial. Ya están diciendo que va a aparecer ya alguien y va a cambiar todo esto. Pueda que algún día aparezca alguien con ganas de cambiarlo todo, pero eso depende de quién, de que el que tiene la autoridad absoluta le dé permiso. El que está en el trono es Cristo Jesús. Él es el que da los permisos, damas y caballeros. Aquí nadie hace lo que quiere. Aquí se puede hacer lo que se hace siempre y cuando Dios dé permiso. Por eso, ¿por qué preocuparnos por eso? Esas cosas angustian a la gente, lo deprimen. Les da taquicardia, no pueden dormir, se ponen irritables. Y pobrecito de su cónyuge, de sus hijos, porque ellos son los que reciben toda esa tensión en ese trato, en esa irritabilidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Fijarnos solo en Jesús, porque solo Jesús es quien tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Y cuando nosotros fijamos nuestra atención solo en Jesús, ¿sabe qué sucede? Nuestra fe se acrecienta. Nuestra fe se hace mayor y cuando nosotros mantenemos la fe en Jesucristo, entonces nos mantenemos en victoria, no en derrota, en victoria. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, puestos los ojos, la esperanza, la fe, puestos los ojos en Jesús,
autor y consumador de la fe. Jesús es el campeón, es el creador de todo, es el que sostiene todo con su poder. Y por eso dice la Biblia que debemos poner nuestros ojos en Jesús, no en la ola, no en las tormentas, en Jesús. Hay un ejemplo de Moisés, un gran hombre de fe, y lo demostró sobre todo el tiempo que él lideró a Israel, 40 años. En Hebreos capítulo 11, verso 27 dice en la versión Dios habla hoy lo siguiente: por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto. Cuando uno lee hasta ahí sin leer todo lo que pasó antes de irse de la tierra de Egipto, de pronto este versículo no le dice nada. Pero si uno se remite al libro de Éxodo y ve que para que Moisés pudiera salir de Egipto, le tocó entonces que enfrentarse a un faraón que tenía un corazón endurecido y hacer demostraciones del poder de Dios. Y dice, por fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey. Y escuche esto, y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. La versión 60 dice, y se mantuvo como viendo al invisible. Algo extraño, ¿cierto? Uno ve lo visible, pero no ve lo invisible. Pero por la fe podemos ver al invisible. Y lo podemos ver hoy creyendo en su palabra. Yo creo que Él está ahí. Yo sigo creyendo que Cristo tiene el poder absoluto en este mundo. Algunos creen que no, algunos creen que es el diablo. Otros creen que son los chinos o los norteamericanos o los hombres ricos. No. Quien tiene el poder y la autoridad absoluta en el universo se llama Jesús, el Cristo. Y Moisés se mantuvo como viendo a ese invisible. Al final Jesús hace una pregunta a Pedro. Y cuando Pedro se hunde, y él se está hundiendo y el Señor ya estaba cerquita, porque dice que el Señor extendió la mano y lo tomó de la mano para que no se hundiera. Y aquí hay algo muy interesante. Cristo a última hora siempre nos da la mano. O si no, nos hubiéramos hundido hace mucho rato, ¿verdad? Pero Él siempre está ahí y nos da la mano. Pero cuando Él le da la mano y lo saca, le hace una pregunta que quedó para la historia. Y la pregunta es, mirándolo a los ojos, Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste de mí? ¿Y no será que esa pregunta es válida para usted y para mí hoy? Que Cristo nos diga, ¿por qué dudan de mí? ¿Qué le respondería usted a Jesús frente a esa pregunta? ¿Qué le respondería yo? ¿Por qué dudas de mí? De modo que debemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos hace dudar de Jesús? Tenemos todas las promesas en la Biblia, tenemos todos los ejemplos en la palabra de Dios. Tenemos 66 libros que nos hablan del Señor, de su poder, de su misericordia, de su amor, de su salvación, de su dominio, de su autoridad. Entonces, ¿por qué dudamos de Jesús? Y finalmente, cuando Jesús sube a la barca, bueno, Pedro estaba mojadito ya, el mar lo lavó, Jesús venía caminando por encima, Jesús nunca se hunde en el mar. Y en el versículo 32 dice que cuando Jesús subió a la barca, el viento se calmó. Cuando Jesús entra a nuestra vida, el viento se calma. Cuando es Jesús, no cuando es la religión. Cuando es Jesús el que entra a la barca, la tormenta ya no nos afecta. El viento ya no nos afecta. El miedo ya no nos afecta, porque Jesús está dentro de mi corazón, subió a mi barca, entró a mi vida, creo en Él, creo en su palabra. Y cuando Jesús subió a la barca, todos ellos, después de ver eso, se postraron y lo adoraron. Y dijeron, realmente, tú eres el Hijo de Dios. ¿Sabe qué? En medio de la tormenta, en medio del mar, donde estemos, debemos adorar al Señor, porque Él es el Hijo de Dios, Él es el que tiene el dominio, Él es el Salvador del mundo, Él es el que nos sana de todas las enfermedades, el que levanta del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, el que sacia de bien nuestra boca. Debemos adorarlo siempre. En vez de quejarnos tanto, adoremos al Señor. Hagamos de nuestra vida un altar de adoración.
Hagamos de nuestra familia un centro de adoración. Hagamos de nuestra casa un lugar de adoración a Jesús. Porque donde la presencia del Señor está, dice la Biblia, allí hay libertad. Nuestras vidas siempre deben desbordar adoración al Señor. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tú estás con nosotros en todo tiempo y en todo lugar. Estás aquí con nosotros. Estás en la casa de quienes oyen este mensaje. Tú estás en todas partes, pero tú te manifiestas donde eres invocado y donde eres adorado. Y allí tú estableces tu trono, tu reino. Y allí hay bendición y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos. Señor, gracias por tu palabra. Tenemos la seguridad, Señor, que tú estás con nosotros. Confiamos en ti. Tu plan es perfecto para mí. Tu plan es perfecto para mí. Si camino por el fuego, no me quemará, ni la llama arderá en mí. Y si por las aguas no me ahogarán, porque tu plan es perfecto para mí. Tú guías mi camino, sostienes mi destino. De la tormenta me guardarás, me cubres con tu abrigo. Jesús, en ti confío. Tú eres mi Salvador. Tú guías mi camino, sostienes mi destino. De la tormenta me guardarás, me cubres con tu abrigo. Jesús, en ti confío. Cristo, eres mi Salvador. Tu plan es perfecto para mí. Oh, tu plan es perfecto para mí. Si camino por el fuego, no me quemará, no, no, ni la llama arderá en mí. Y si por las aguas no me ahogará, porque tu plan es perfecto para mí. Tú guías mi camino, sostienes mi destino. De la tormenta me guardarás, me cubres con tu abrigo. Jesús, en ti confío. Tú eres mi Salvador. Tú guías mi camino,
mi Salvador, Cristo es mi Amén. Dios los bendiga, iglesia, que tengan una excelente semana. Bendiciones para todos. Queremos invitarte todos los viernes a nuestro Zoe Live a las 7 de la noche. Tendremos una súper enseñanza para los prejuveniles. Encuéntranos en Facebook como Zoe Prejuveniles. No te lo pierdas. El Centro Evangelístico Pereira pone a tu disposición personal profesional calificado en consejería, orientación, psicología, atención individual y para parejas. Estamos atentos para escucharte y darte una palabra de aliento y consejo en estos tiempos. Escríbenos y aparta tu cita a los números que aparecen en pantalla. En Box Day Radio Pereira tenemos programación las 24 horas del día. Te invitamos a visitar nuestra página web boxdayradiopereira.com. Allí podrás escucharnos, descargar nuestra app e interactuar con nuestra programación. Te invitamos todos los viernes a través de nuestro Facebook Live, Jóvenes que dejan huella. Desde las 9 de la noche, hablemos con el pastor. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.